¿Qué tal? Y bienvenidos a su canal Reflexión y Pensamientos M. ¿Hay algo nuevo bajo el sol? Y es que todo se repite. Siempre caemos en los mismos errores. A continuación, relataré un cuento que va muy acorde con el tema sobre los ancianos, enfermos y abandonados. Se cuenta que un hombre y su familia vivían con su padre, que era ya mayor. Su esposa se cansaba por tener a su suegro en la casa. El anciano era muy imprudente y a ratos se enfadaba a los miembros de su familia, principalmente a la esposa de su hijo. Llegó a tal punto que le cansó tanto que un buen día le dijo a su esposo cómo se sentía y le dijo: «Arroja a tu padre a la barranca, y así nos quitamos el problema de encima. Ya está enfermo, y la verdad es muy inútil. Se mete en lo que no le importa. Es otra boca que hay que alimentar». Al principio, al oírlo su esposo, no quiso hacerlo, pues tenía sus dudas. Esto se prolongó un tiempo. La esposa le decía, y éste se negaba. Pero todo tiene un límite, para aquel que no tiene a Dios en su corazón. Y se juntó la imprudencia del padre y la falta de amor del hijo. Y la gota que derramó el vaso, de la paciencia del hijo, fue cuando el padre le dio un consejo, pero de una manera impulsiva y grosera. Esto al hijo le molestó mucho. Entonces se decidió, y le dijo a su mujer: «Tienes razón, voy a tirar a mi padre. Ya estoy harto. Solo molesta y no es productivo». Y a partir de ese instante comenzó a planear el cómo abandonaría a su padre. Y así fue, hasta que por fin llegó el día que iba a cumplir su plan. Entonces fue con su padre. Le convenció a salir con el pretexto de que le iba a llevar a dar un paseo. Él se alegró, pues en su cuarto había poco sol, y deseaba contemplar la naturaleza. Lo subió a una silla, lo ató, y después subió la silla con su padre a su espalda, y se fue caminando. Al principio despistó la situación dando una vuelta por la casa, y después de un rato dirigió sus pasos hacia el camino, que llevaba al barranco, con el pretexto de llevar a su padre al bosque, pues era necesario pasar por ahí para llegar a su objetivo, y para así poder arrojar a su padre. Iba caminando, pero entre el acantilado y la casa había algo de distancia, lo que hizo que sus fuerzas menguaran, y cuando ya se encontraba cerca del punto final, vio una piedra que le llamó la atención, pues se veía muy cómoda, pues hasta la sombra de un ciprés cobijaba su figura. Entonces decidió descansar. Bajó a su padre, lo dejó a un lado de la piedra y se sentó a recuperar las fuerzas. Hubo un silencio muy extraño, pues ni los animales del bosque se oían. En ese momento su padre comenzó a llorar de una manera incontrolable. A su hijo le extrañó, pues nunca había visto a su padre llorar. Una vez pasada la impresión inicial, el hijo le preguntó a su padre del por qué se sentía así. A lo que su padre le contestó: «Fíjate, hijo, que hice algo muy fuerte cuando yo era joven, que destruyó la paz que tenía en mi corazón. Tu abuelo era una molestia para mí, y la verdad que me colmó la paciencia. Un buen día decidí que lo arrojaría en la barranca que diste de aquí un par de kilómetros. Yo, en ese momento, quería recorrer el mundo, buscar la fama y fortuna, y mi padre me estorbaba, pues el mundo no admite que cargues con el peso de la familia. Así que un día, con el pretexto de que me acompañara al bosque en busca de abejas, pues él era apicultor, y él sabía dónde encontrarlas, él accedió. Lo subí en mis hombros, y lo traje a este bosque. Y en esta piedra, en la que tú descansas, también yo lo hice. Fue mi último descanso antes de arrojarlo por el barranco. Es por eso que lloro, hijo. Hice algo terrible, ¿y todo para qué?
por un mundo que terminó escupiéndome cuando mis fuerzas se alejaron de mí. El padre continuó llorando. El hijo se petrificó. No dijo nada por un rato. Bajó su mirada, dirigiéndola a los pies de su padre, y una lágrima casi recorrió su mejilla. Así que el bosque se llenó del murmullo del llanto del padre y del llanto contenido del hijo. Pasó un rato. El padre cansado ya se había desahogado, y parecía que ahí había pasado el mal momento. Una vez que el hijo recuperó su compostura, se dijo interiormente: ¿con que esto me sucederá a mí también? Mejor termino la maldición y me voy derechito a mi casa con mi padre. No cabe duda que todo se paga en esta vida y no hay acto pecaminoso que no quede sin castigo. Es mejor terminar de tajo lo que pudre el alma. Entonces el hijo, sin decir mucho, le dijo a su padre: volvamos a casa, el paseo ya fue suficiente. Entonces el hijo tomó a su padre y lo llevó a su casa. Su esposa, al ver a su suegro, le extrañó muchísimo, y se preguntó el por qué su esposo no lo había hecho. Así que cuando el hijo dejó a su padre en la cama, él fue con su esposa, y ésta le preguntó y le recriminó al mismo tiempo el por qué no hizo lo acordado. A lo que su esposo solo le dijo: «Sabes, mujer, me topé con el futuro, y es por eso que no quiero repetir el pasado». Y ya no dijo más. Su esposa quedó confundida, pero lo vio tan consternado que evitó decir alguna otra pregunta. Y de ahí en adelante, él cuidó a su padre con muchísimo amor, y de paso puso a sus hijos a ayudarle a cuidar a su abuelo. Pues es mejor enseñar a sus hijos que los problemas y responsabilidades se enfrentan con amor y cuidados, y no arrojándolos en la barranca más cercana. Tristemente, este relato es la crónica de una realidad que nos envuelve. Son los ancianos abandonados. Solo basta voltear a ver nuestro alrededor para constatar que existen personas mayores abandonadas. ¿Y esto por qué sucedió? ¿En dónde se perdió el respeto por las raíces? Porque el árbol que olvida sus raíces termina cayendo en el campo del olvido. Es increíble. En la época antigua, los ancianos eran vistos de una manera especial. Hace 3000 años atrás, el promedio de vida rondaba los 30 años, porque muchos niños morían, las inclemencias eran duras, la vida muy peligrosa, y no había medicinas, de manera que muchas enfermedades, que ahora son tratables, antes eran una sentencia de muerte segura. De manera que llegar a la ancianidad era algo maravilloso. Era visto como una bendición especial de Dios. Lo vemos en la Biblia, pues los judíos veían con especial detalle que alguien llegara a ser longevo. En la Biblia, los principales personajes reflejan la autoridad solo cuando ya eran ancianos. Abraham, Isaac, Jacob, Moisés y otros más. Y entre más años vivían y más generaciones nuevas vieran pasar por sus ojos, entonces eran más bendecidos por Dios. Así que los ancianos eran los sabios del lugar. Contaban con experiencia, y por lo tanto, con algo muy preciado en una época en la que conservar la información era prácticamente una proeza. El anciano en la antigüedad podía ser el líder del clan, el juez, el psicólogo, el consejero, la autoridad moral o la identidad del pueblo. Pues la memoria de un pueblo es el sustento de la veracidad de los principios. El anciano era el libro religioso y el depositario de los cimientos del futuro. Antes, la gran mayoría de las culturas tenía especial predilección por los ancianos. Y así fue durante miles de años. Si alguien ocupaba un consejo, era mejor ir con el anciano del lugar para recibir orientación. Si surgía una pelea y era necesaria una mirada objetiva sobre la situación y cómo remediarla, pues entonces se buscaba al anciano del lugar para así conciliar las partes. Si era necesario ver asuntos religiosos, los ancianos eran los indicados para entender los detalles espirituales, que les llenaban de dudas.
Si tenían problemas con la cosecha o algún trabajo, era bueno consultar con las personas longevas para que le dieran las ideas de cómo tratar con el problema, y así sacar la producción en la siembra. De manera que los ancianos eran la suprema corte de justicia, las universidades, los templos, la identidad de su tiempo. Y hasta había frases como: los ancianitos son evangelios chiquitos, porque se sabía que ellos conservaban una sabiduría especial que solo lo da la experiencia. ¿Pero qué pasó? ¿En qué momento se perdió el rumbo del respeto hacia las personas mayores? Para eso tendremos que ver que hubo acciones que hicieron que esta sociedad se volviera egocéntrica. Veremos algunos puntos. El primero fue el aumento de la riqueza a nivel mundial. Esto hizo que mucha gente comenzara a ver mal la producción por encima del ser humano. La pobreza pone al ser humano en la tierra y la gente, cuando se encuentra en situaciones difíciles, tiene una mirada más clara de su alrededor. La misma carestía nos hace buscar, y en esa búsqueda permite ver que existen otros seres humanos que nos necesitan. Yo oí relatos que me decía mi abuela de cómo en las épocas de 1920, cuando las personas que tenían un poco más les daban de comer a los cerdos, las personas más pobres les quitaban literalmente la comida a los puercos, pues no había comida como la hay ahora. La ropa era muy escasa, al grado tal que lo más común es que tuvieran un par de pantalones para el trabajo y uno para salir los domingos. Los zapatos eran lujos, pues lo que abundaban eran los guaraches. De manera que ante esta carestía la gente se convertía en una unidad, pues la misma pobreza hacía que la gente se mantuviera humilde. Se sabe que en muchas comunidades la gente compartía la comida entre sí. Mas, sin embargo, estas últimas generaciones ha sido todo lo contrario. La gente ya vive de otra manera. Solo ven a su alrededor y observarán cuánta ropa hay, cuántos automóviles o vehículos de todo tipo existen. Comida hay en abundancia, y lugares o elementos para entretenerse, que antes solo eran un privilegio para ricos, están por todos lados. Y todo eso hace que la gente se encierre en una burbuja muy pequeña, que no les permite ver más allá de sus propias necesidades. De manera que la gente vive con un velo en la cabeza que solo les permite distinguir su propia necesidad, haciendo que ignoren los problemas de los demás, o la escasez que viven, todos a su alrededor. El segundo es la idolatría de la riqueza. Muchas personas ya dejaron de ver los tesoros eternos reservados a los que buscan a Dios y se han enfocado en los bienes perecederos de este mundo. Ya todo se resume en eso. El dar el tiempo, el dinero y el esfuerzo por el bien de los demás queda mal visto. Pues mucha gente dice, los negocios del corazón no generan riqueza, dando a entender que cuando tú ejerces la caridad, simplemente vas a perder tu dinero y tu tiempo. Y con esta visión tan limitada, las personas necesitadas se vuelven simplemente estorbos en la búsqueda de la riqueza. Es por eso que muchos ancianos quedan abandonados porque la gente, ya sean sus hijos, parientes o vecinos, se enfocan en acumular más que en dar, lo que hace que los ancianos vivan una soledad especial. El tercero es la utilidad de las personas. Actualmente, solo vale la persona que produce, que genera patrimonio rápido y sin complicaciones, que hace ver a las personas mayores como inútiles. Pocos los contratan en el trabajo y son juzgados por la gente joven en las empresas donde trabajan como si fueran anticuados, como personas que no entienden la realidad actual, lo que hace que sean relegados y olvidados. La gente olvida que la producción y el dinero no se hicieron con el fin de generar riquezas y almacenarlas, sino de compartirlas, de una manera acorde con la caridad de Dios. Todos somos productivos, cada quien a su manera.
con el fogueo de las personas mayores, ha sucedido que muchas empresas salgan adelante. Su conocimiento vale mucho, pero son pocas las empresas que lo aprecian, lo que hace que las personas mayores vivan una discriminación que las convierten en sombras de un mundo que ve en la utilidad la valía de las personas. El cuarto es la educación recibida, pues muchas familias están siendo educadas con el único fin de satisfacer los caprichos de los niños. Los padres cometen un error, pues piensan que sirviéndole a sus hijos, ellos, cuando sean mayores, les van a retribuir los gustos concebidos. Pero surge un pequeño detalle. El servicio a los demás no se aprende recibiéndolo, sino más bien realizando una labor de caridad. La gracia de ayudar a los demás se aprende dando una parte de sí. El amor se ejerce. Así que cuando un niño solo recibe atenciones, lo único que logran los papás es que ese niño solo querrá ser servido. Lo que hará que cuando sea mayor, cuando se ocupen sus manos para ayudar a los demás, lo más seguro es que no querrá ayudar. Y es por eso que muchos papás quedan abandonados, pues sus hijos fueron enseñados que merecen todo, y que los demás son sus sirvientes. Y esto es lo que genera que muchos ancianos queden solos sin que nadie les ayude. El quinto son las ideas que se van sembrando las personas. La combinación entre la falta de amor hacia el prójimo y las ideologías que se van sembrando en la sociedad generan que las personas encuentren justificaciones de sus omisiones hacia el prójimo. Las personas de antes seguían las leyes naturales y las leyes divinas, y con eso regían sus vidas. Pero tristemente la sociedad dejó a un lado las leyes de Dios y le dieron más valor a las leyes humanas, de manera que la sociedad moderna calla sus consecuencias creando leyes y las valoran más que los mandatos que vienen de Dios, haciendo reglas muy cómodas que van destruyendo el tejido social. Y todo por la comodidad. Y miren, si la sociedad no quiere algo, simplemente se mata y ya. Sean niños, adultos mayores o cualquier otra persona que represente una carga. Las gentes de este tiempo han ignorado que existe un destino eterno y creen que no existe el infierno. Pero vamos a dar cuentas de lo que hagamos y dejemos de hacer. Podemos hacer miles de leyes a nuestro modo, pero el camino de Dios tiene su propio rumbo, que solo se sigue con la cruz en el hombro y la resignación santificante en cada paso que se da. En esa vereda estrecha y difícil que dirige al cielo. El séptimo es el pecado que como sociedad nos hemos forjado. No queremos ser responsables de nada. El pecado hiere el corazón del hombre y lo hace ciego a la verdad que se nos manifiesta. Estas últimas generaciones perdieron la brújula de la dignidad de las personas. Vivimos con un corazón herido por una mancha de pecado que nos hace actuar fuera de la voluntad de Dios. Y cuando hay ausencia de Dios, lo que le sigue es la muerte. Y en esto se ha convertido la sociedad actual. La muerte nos va dirigiendo. La mayoría de las personas vamos dejando una estela de apatía e indiferencia, que van generando frutos de dolor, sufrimiento y soledad. Si las generaciones buscásemos ser mejores en el interior, no habría tanta soledad y tristeza en el mundo. Pero el pecado social nos deja inmóviles ante la necesidad de los más indefensos. Y es devastador cuántas almas víctimas de personas mayores van cargando las consecuencias de los pecados que como herencia vamos dejando al mundo. El octavo es la comodidad, pues no queremos actuar. Dejamos los problemas y esperamos que alguien los resuelva. Y si la sociedad me empieza a exigir, olvídense, la mayoría de nosotros le corremos a la obligación. Solo queremos vivir cómodos. Si vemos el problema, llenamos nuestro interior con muchas justificaciones, siempre buscando el pretexto perfecto para no actuar. Si vemos a algún anciano
o gente necesitada, nos hacemos de la vista gorda y nos autoengañamos, diciendo las frases: ¿a mí por qué? Que lo haga otro. El otro está mejor que yo. Él no ocupa ayuda. Él sabe lo que hace. Y demás falsos argumentos, cuyo único fin será fundamentar nuestras malas acciones. Las ideas del placer nos van inundando hasta el punto que si vemos a alguien que se esfuerza por hacer un mundo mejor, terminamos atacándolo, pues es necesario minimizar a aquel que nos ataca la conciencia. Pues si no lo hacemos, esa misma conciencia nos recriminará nuestro mal actuar. En la novena es el egocentrismo exacerbado. Y vaya que se ha propagado esa filosofía barata de quererse a uno mismo. Ya mucha gente va pregonando ese amor exacerbado hacia uno mismo, y hace que las personas se conviertan simplemente en espectadores de su amor. Pero Jesucristo fue muy enfático al decir que el que le quiera seguir, que se niegue a sí mismo. Y cuál difícil es proclamar estas palabras en tiempos modernos, cuando el mundo superficial necesita para avanzar de personas ajenas a los demás. Muchos psicólogos, programas de televisión o canales de internet proclaman esta bandera. El ámate tú primero es el estandarte de combate para todos los problemas internos que acechan a la sociedad. Pero al hacer esto, se convierte en una espiral sin salida. Pues la insatisfacción del ser humano tiene su origen en la contemplación del ser humano. Mucha gente se siente triste por lo que no tiene. Pero si esas mismas personas voltearan a su alrededor, verían que hay muchas personas más necesitadas que ellas. ¿Cuánto dolor hay en este mundo? Tan solo viendo a los ancianos, solo imagínense. Hay miles de ellos que hoy no van a comer bien, o de plano van a pasar hambre. También el mal dormir. Otros se encuentran solos y abandonados. Otros tienen que salir a la calle a juntar basura o material para reciclar para poder subsistir. Algunos trabajando todavía bajo las inclemencias del sol y del cansancio de su cuerpo. Otros más, por necesidad, piden limosna, y no faltan desgraciados que los obligan a pedir dinero. Otros viven la triste realidad de ver que sus hijos y sus familiares los abandonaron en un asilo o en su propia casa. Algunos más quedan incapacitados, dependientes de la caridad de los demás. Otros más, sus hijos los emplean en diferentes labores sin que por eso reciban algún sueldo. Y también, algunos más son golpeados por sus propias familias, pues no tienen paciencia ni con ellos, que los ayudaron a seguir adelante. Otros más viven inmersos en depresiones y cansancios, pues no hay amor a su alrededor. Les siguen los ancianos que ven morir a sus familiares y van quedando solos, quedando vivo en sus recuerdos a aquellos que amaron. Otros más se enfrentan a la dura realidad de ver que sus fuerzas se van mermando día con día, y que están cada día más imposibilitados, y lo único que reciben son desprecios y gritos de parte de quienes los van atendiendo, porque les falta el entendimiento de saber que las personas mayores no están así por su gusto. La vida misma es una constante carga que tarde que temprano a todos nos va a doblar, querramos o no. Otros que morirán solos y abandonados, sufriendo agonías que no habrá quien les ayude a mitigar. Y también están los ancianos que viven la soledad como una forma de vida, que en sus ojos cansados las lágrimas van surcando sus mejillas por el dolor de sentirse abandonados, y en estas mismas pruebas van minando las fuerzas de su interior. ¿Cuántos ancianos van reflejando el rostro de Jesucristo? Son aquellos Lázaros que esperan de nosotros las migajas que caen de nuestras mesas. ¿Cuántos quisieran recoger las migajas de esas pláticas molestas que surgen en la familia, pues no tienen a nadie con quien platicar? Esos momentos de cansancio por servir a los demás,
pues no tienen ni familias a quien servir, ni las fuerzas para poder andar. ¿Cuántos Lázaros quisieran juntar de nuestras mesas esas comidas que desperdiciamos, pues hoy no tienen qué comer? ¿Cuántos ancianos quisieran contemplar el rostro de sus familiares, de sus mamás o papás, hermanos o amigos, que nosotros desperdiciamos al dar por sentados, pues los vemos día con día? ¿Cuántos quisieran tener nuestras fuerzas y vigor, que nosotros lo desperdiciamos en la apatía y la monotonía de una vida que tiene muy poco sentido, pues no destinamos nuestros esfuerzos a Dios? ¿Y cuántos más quisieran tener nuestro tiempo, pues están agonizando, y quisieran visitar el templo, recibir la comunión o el confesarse, pero no pueden? Y de esto se forja el mundo, pues los que tienen la fuerza la desperdician, y los que la perdieron la añoran. Uno les sobra y a otro les falta. El mundo es injusto, y más porque nosotros lo permitimos. Por eso, si nos topamos con algún anciano que requiera nuestra ayuda, no desperdiciemos la oportunidad y ayudémoslo. Y si por algo nos sentimos que Dios está ausente en nuestra vida, basta con visitar y ayudar a algún anciano necesitado. Y con eso tendremos para llenar nuestro interior de paz y la fuerza que solo Dios puede otorgar, pues en los más necesitados está Jesucristo, presente. Basta que lo miremos en la necesidad que nos rodea. A todo esto, si tenemos una tristeza interior, hay un remedio infalible a la desesperanza que surge al contemplar nuestra vida. Para esto, si nos llenamos de angustia, tomemos estas 5 acciones para contrarrestar las penas de nuestro vacío interior. Primero, pensemos mejor que hay gente peor que nosotros. El segundo, aceptar nuestra situación de vida, sea como fuere. El tercero, agradecer a Dios por todos los beneficios que hemos recibido de Él. El cuarto, tomar acciones, ya sean las más mínimas, haciendo por lo menos oración por los más necesitados. Y el quinto, actuar, ayudar a los demás de alguna manera u otra. Si hacemos esto, no tendremos tiempo a contemplarnos, y al hacerlo nos llenaremos de paz, pues las insatisfacciones internas solo existen cuando les prestamos atención. Y de paso haremos una buena acción que nos fortificará el alma, para las pruebas que nos veamos envueltos en la vorágine de la existencia. La 10ª es la falta de sentido de responsabilidad, pues no somos conscientes que necesitamos cambiar el mundo y no esperar que lo haga otro. Todos tenemos la obligación de dejar algo bueno para las próximas generaciones. No venimos solo a divertirnos o a pasar el rato. El amor que hemos recibido por parte de Dios lo debemos traducir en acciones hacia los demás. Seamos conscientes que Dios nos pide más y más. Que no seamos conformistas con las desgracias ajenas, porque tarde que temprano necesitaremos que los demás se hagan responsables de nosotros. Pero si nosotros no sembramos semillas de amor, no esperemos que vayamos a cosechar frutos de caridad. Viendo todo esto, es natural que el resultado social sea el abandono de las personas mayores. Y también surge el abandono de los familiares o personas que los cuidan. Se dan casos de padres de familia que tuvieron muchos hijos, y solo uno, o a veces ninguno, los cuidan. Y mucho más si los ancianos no tuvieron familia. Así como también se dan casos de asilos de ancianos que ven complicada su situación económica, pues no reciben los suficientes recursos para atender a las personas a su cargo. Y todo esto por la simple idea de que el compromiso social es de unos cuantos, y los demás ya están exentos del compromiso. Los ancianos no son comprendidos, ya que sus capacidades disminuyen. Sus 5 sentidos se ven afectados, y su capacidad para captar la realidad se ve igualmente desgastada. Y para convivir con ellos se requiere paciencia y mucha comprensión. No olvidemos que si Dios quiere, llegaremos a ser ancianos. Y no cometamos el error de decir que nosotros no seremos carga para nadie.
Si llegamos a la mayoría de edad, la vejez nos vence a todos. Las enfermedades nos acompañan desde el pecado original. Así que más vale mejor ayudar al prójimo para así tener méritos ante Dios. Puesto que las personas mayores que se encuentran necesitadas son oportunidades para mejorar nuestro interior. Como conclusión, salgamos de la zona de confort y luchemos día con día con alcanzar la santidad. Dios nos llama constantemente en el prójimo, y no solamente en los ancianos buenos y pacientes, sino más bien con los que tienen mal carácter y su paciencia es poca. Miren que los sacrificios que más valen la pena son aquellos en los cuales no obtenemos ventaja mundana. Pues los caminos de Dios no son nuestros caminos. El mundo tiene hambre de Dios, de santidad. Seamos para los demás una pequeña luz en medio de tanta oscuridad. Dios nos dotó de tantos dones que si los pusiéramos en práctica, nuestro entorno, otrora complicado, sería fácilmente aplacado, pues la paz de Jesucristo todo lo remedia. No dejemos de buscar la virtud a través de la caridad al prójimo. Hay tantas necesidades en este mundo, pero también tantas gracias divinas para contrarrestar los aspectos negativos que nos rodean. ¡Ánimo! Salgamos adelante. Nada se pierde cuando se le ofrece a Dios con amor. Pues ¿quién de nosotros le puede ganar en generosidad a aquel que nos ha creado y que todo nos da? Podemos ser mejores. Nunca dudemos de eso. Si nos sentimos solos, tengamos presente que somos hijos adoptivos de Dios. Con un Padre tan perfecto, solo falta que nos dejemos guiar por su mano misericordiosa. Un hermano en Jesucristo que nos da ejemplo de vida, porque Él cargó nuestros pecados y nos enseñó el camino, la verdad y la vida. De un Dios Espíritu Santo que nos impulsa a seguir adelante, y además tenemos a una Madre Intercesora en la Virgen María, que ante tanto apoyo, ¿cómo podemos decir que estamos solos o sentirnos desamparados? Toda una familia nos ayuda a seguir adelante en nuestro camino espiritual. Y si a pesar de todo, sienten que la vida no tiene sentido, cuando lleguen esos momentos de aridez espiritual, tengan presente solo un detalle. Todo lo que se pierde por Dios en este mundo, se gana de eternidad. Hasta aquí este video. Gracias por brindarme de tu valioso tiempo. Si te gustó, te invito a suscribirte a mi canal, brindarme un me gusta y activar la campanita. Te invito a compartirlo, pues las reflexiones y pensamientos son como las aves, que necesitan migrar para así poder crecer y desarrollarse. Ten paciencia, ánimo y que Dios te bendiga.